Las empresas deben tener también, para la prevención del riesgo público, políticas muy claras en términos de administración del recurso humano. En la administración del recurso humano se generan a veces resentimientos o situaciones que tienen que ver con políticas de bienestar o que tienen que ver con procesos internos de promoción y evaluación o también con procesos disciplinarios. Hoy por hoy se reflejan solamente a través de conflictos laborales, pero hay una cantidad de resentimientos que se generan en ese ambiente y que mañana se convierten en un factor de riesgo público y que se refleja en una situación de agresión interna, en una situación de acoso laboral, en una situación de acoso sexual, en una situación de sabotaje interno o en otras muchas situaciones internas con el propósito de reducir procesos o entorpecer procesos o dificultar procedimientos o dificultar procesos productivos o simplemente apoyados para poder generar motivaciones para la corrupción. Y en este sentido, la empresa debe tener políticas claras, políticas de bienestar, pero políticas de bienestar que tengan cubrimiento total de la población trabajadora. Es bien importante tener en cuenta que hay empresas que tienen su staff directivo y de apoyo administrativo en unas oficinas y tienen toda su carga laboral dispersa en muchas regiones, en muchas áreas, tanto urbanas como rurales. Y hay políticas de bienestar que están enfocadas hacia el staff directivo y staff administrativo dentro de las oficinas, pero que no tiene cubrimiento en todo el grupo de operativo que se encuentra fuera de las oficinas. Entonces es bien importante diseñar políticas de bienestar que tengan un cubrimiento total de la población trabajadora. Es bien importante que las empresas tengan políticas de relaciones industriales, del manejo interno de las relaciones dentro de la empresa, sobre todo cuando hay empresas que tienen estructuras organizacionales jerárquicas. Si bien hoy por hoy se habla de estructuras organizacionales planas o de pirámide invertida que han sido muy exitosas, empresas que aún tienen estructuras organizacionales piramidales y jerárquicas tienen algunos problemas en las relaciones industriales internas, por aquello de las jerarquías, por aquello de la guerra de egos, por aquello de la presión por resultados y una cantidad de conductas que generan ambientes laborales difíciles, ambientes laborales hostiles que terminan en conductas de acoso laboral, de acoso sexual, que al final terminan manifestándose como situaciones de riesgo público, situaciones de agresión, cuyos factores de riesgo están ahí incubándose, están ahí latentes. Es muy importante que las empresas tengan políticas claras de salud laboral. Y es bien importante, insisto mucho en el tema, en que para la cabeza visible de la empresa, para que los directivos de la organización tengan definido qué es más importante para la empresa, el negocio o la salud laboral. Cuando la salud laboral es más importante, siempre hemos dicho que el negocio en una empresa es la salud laboral. Pero cuando el negocio es más importante por encima de la salud laboral, eso se refleja y se nota en la cultura organizacional de la empresa y se notan muchos apaga incendios y carreras y urgencias por cumplir con normas, etcétera, para ser certificados, para poder participar en licitaciones, etcétera, etcétera, para poder cumplir, y nunca van a tener un programa, un proyecto, una política de salud laboral ideal, coherente con el negocio, porque pues solamente están tratando de cumplir. Es bien importante que en riesgo público las empresas tengan políticas claras de manejo de situaciones de crisis. Ese es el momento en el que mayor vulnerabilidad tiene la empresa. Es bien importante pensar en qué situaciones se nos van a dar y cómo podemos manejar las crisis. Una especie de plan estratégico de emergencia para el manejo de situaciones de crisis, si se pudiera llamar así. ¿Qué situaciones se nos pueden presentar
y cómo logramos en el manejo de esas situaciones lograr improvisar lo menos posible, porque es que en la improvisación está la vulnerabilidad, en la improvisación están los costos excesivos o los costos no calculados, en la improvisación están todos los problemas que se generan en una situación de crisis. Entonces, en la medida en que a partir de la experiencia, haciendo benchmarking, mirando otras experiencias de otras empresas, etcétera, lograr reunir el mayor volumen de información posible con el propósito de poder diseñar políticas y poder diseñar de alguna manera protocolos estratégicos para el manejo de situaciones de crisis, con el único fin de poder reducir al mínimo las situaciones en las que podamos improvisar en el caso del manejo de una situación de esa. Para lograr eso, pues lo que tenemos que tener claro son las amenazas. Si tenemos claras las amenazas, podemos calcular más fácilmente cuáles pueden ser las situaciones de crisis que se nos pueden generar. Y en este mismo sentido, pues seguramente podemos ser un poco más aterrizados y tener un poco más claro sobre cuál es el marco en el que nos vamos a mover en términos de prevención, protección y seguridad, de acuerdo a todo el tipo de riesgos que nos pueden surgir dentro de la amenaza que tenemos calculada, y específicamente en la salud laboral, lo que tiene que ver con el tema de riesgo público.